Estamos aquí reunidos con el doctor Franco Fiumara, abogado, juez en lo criminal, profesor universitario, especialista en derechos humanos y derecho internacional. Y lo invité acá y afortunadamente él aceptó la invitación para charlar un tema fundamental, de los cuales estos temas ya venimos charlando en un par de videos que hemos realizado. Y toca hoy hablar de una denuncia que hicieron 52 países contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de algo que es totalmente insólito, por lo menos esa es la demanda. Y voy a decirlo textualmente en qué consiste la acusación. Investigar las consecuencias de la intervención militar de Israel en los territorios de Judea y Samaria. Las consecuencias jurídicas de la intervención militar. Lo repito porque es algo totalmente descabellado. En principio, en consecuencia, vemos que hay toda una campaña de demonización del Estado de Israel y una deslegitimización del Estado de Israel. O por supuesto abusando totalmente de cualquier medio de comunicación, que los grandes medios de comunicación, desgraciadamente hay que decir, o están cooptados por intereses que están relacionados al islamismo y a los islamistas, mejor dicho, y otra hora porque algunos medios de comunicación tienen en su plantilla de los supuestos periodistas estrellas realmente totalmente ignorantes que no siquiera se toman el trabajo de analizar la información que van ellos a comentar, porque estamos en la cultura de copiar y pegar. Copio un titular, pego, y entonces todos repiten lo mismo. Lo concreto es que el 7 de octubre del año 2023, el grupo terrorista Hamas provocó una matanza de 1.200 personas en Israel, secuestró a aproximadamente 240 o 250 personas de todo tipo, hombres, mujeres, niños, ancianos. La matanza que hizo fue una matanza que hace recordar totalmente y quizás hace palidecer a los alemanes nazis en la Segunda Guerra Mundial. Mujeres que fueron totalmente asesinadas, las panzas de estas mujeres fueron abiertas, mataron al bebé que estaba dentro del estómago. Es una cosa absolutamente increíble. Los videos que de alguna manera tuvieron una circulación muy, pero muy reservada, realmente las personas que han tenido la posibilidad de verlas han salido prácticamente totalmente fuera de sí. Esto es absolutamente cierto, fuera de sí. La verdad que jamás se constituyó en el brazo nazi de la matanza del 7 de octubre del año 2023. Y los medios de comunicación legitimando el genocidio. Claro que trató de ser cubierto por Sudáfrica y otros países, desgraciadamente, como diciendo, bueno, hay que investigar la posible comisión del genocidio. En realidad, Sudáfrica acusó al Estado de Israel de haber cometido genocidio y esta acusación la presentó el 29 de diciembre del año 2023 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, quien finalmente falló que Israel no solamente no cometió ningún genocidio, sino que no cometió ni siquiera un solo acto de genocidio, ni le indicó que detenga la ofensiva militar. Sí, le indicó que, por supuesto, tiene que dar informes con cierta periodicidad para ver de que no se cometan en el futuro actos de genocidio. Lo concreto, que la maniobra salió totalmente al revés de lo que estos cómplices de los asesinos quisieron. Hemos visto también financiación de Qatar, países terroristas a las universidades norteamericanas, la ONU infiltrada de terroristas del Hamas, una organización que es la UNRWA, la Organización para la Ayuda de los Refugiados Palestinos, que es la organización que tiene más de 30.000 empleados. Ya hay varios miles que están directamente asociados, ya sea por ideología, por militancia, ya se han sabido y se publicaron los nombres incluso de empleados oficiales de la UNRWA, de las Naciones Unidas, que han intervenido en la masacre como asesinos directamente el 7 de octubre. No nos tiene que sorprender, porque si uno analiza la historia, por ejemplo, en 1929, la matanza que hicieron los árabes respecto de los judíos en Hebrón, que tenían en teoría una muy buena convivencia, y digo en teoría porque en una noche pasaron a degüello, ni siquiera se sabe la cifra de cantidad de judíos que han muerto y fueron asesinados. También me puedo remontar al año 1941, el 1 de junio de 1941, lo que se denomina en árabe el Farhut, que podríamos traducirlo como una desposesión violenta. También podríamos decir un pogrom. En Irak esto sucede, que en 48 horas, en 2 días, mataron a 800 judíos
Irak en aquel momento tenía 150.000 judíos viviendo, y Bagdad, que era la capital, porque este pogrom, este Farhud, aconteció en Bagdad, implicó que en Bagdad había la tercera parte de la población de Bagdad, que era la capital de Irak, era judía. Esto provocó que años después, en el año 1952, de los 150.000 judíos aproximadamente que vivían en Irak, quedaron apenas 2.000. Así que la historia es simplemente para analizar y para aprender. Así que lo que tenemos que saber es que tenemos que tener memoria y repetir que, por ejemplo, ya hay conceptos que quedaron caducos. Tenemos que saber que, aparte de hasbará, que es esclarecimiento, tenemos que ir a un concepto de ishpahá, que quiere decir influencia, porque los medios de comunicación también son un ejército que desgraciadamente actúan con una severidad y con un dedo acusador totalmente mentiroso y espantoso. Bueno, Franco, sos la persona indicada para que charlemos, si te parece, esta denuncia que hizo. En principio, hicieron 52 países ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel para analizar las consecuencias jurídicas de la intervención militar de Israel en Judea y Samaria, y como segundo capítulo, como si fuera poco, que hablemos de la denuncia que se entabló ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por parte de los familiares de las personas que fueron secuestradas en Israel. Alberto, gracias como siempre por la participación, un gusto para todos los oyentes que nos siguen y siguen los programas. Realmente para mí es un gran honor. Está muy buena la introducción que has realizado. Estamos a escasas 24 horas de un movimiento en América Latina, en San Pablo, más allá que podés darle un atisbo político si vos querés, con las políticas locales de Brasil, de izquierdas o derechas, que no es nuestro análisis, no es nuestro análisis. No nos interesa, pero sí hay que destacar algo basado en parte de esa convocatoria y el motivo, y uno de los motivos por qué fue. Ayer en San Pablo. Claro, porque fue la convocatoria. Más allá de defender un sector político que no es nuestro análisis, reitero, pero sí el embanderamiento de parte de la multitud con la bandera de Israel. Algo muy loable, muy elogioso, habida cuenta de la nefasta manifestación que hizo un líder socio de Sudáfrica, socio de Rusia, socio de China, socio de Nicaragua, de cuánto política anti-israelí existe, pero este señor es brasileño y se llama Lula. Cuando comparó a Hitler justamente con Bibi Netanyahu y con la política de Israel, con la política del Holocausto y la política realmente inentendible del señor Lula. ¿Por qué te aclaro esto? Porque también él acompaña estas denuncias realizadas involucrando un país de peso determinado a nivel mundial y también que es del Mercosur, o sea que nos atañe también a Argentina, Uruguay, Paraguay y ahora Bolivia, ¿no? Fíjate cómo las cuestiones a veces que parecen tan lejanas terminan con una complejidad que puede involucrar al bloque del Mercosur. Gracias a Dios, también no hablamos de política local de Argentina, pero el presidente argentino fue mucho más claro al respecto cuando dijo que el acto terrorista del inicio de esta guerra de agresión fue justamente el grupo Hamas. ¿Por qué te aclaro todo esto? Por lo que vos dijiste, no alcanzó la denuncia incongruente que ya hemos analizado en otro programa de Sudáfrica como punta de ariete del grupo terrorista Hamas, y aquí por eso toda esta introducción que realicé, que si no, al ver que la Corte Internacional de Justicia realmente desestimó, si quieren, lo que dijo sobre el genocidio, y no solo eso, sino que fue algo que realmente sorprendió a los juristas internacionales, que tampoco dijo que había una guerra de agresión, sino que había un legítimo derecho de defensa de Israel, y que dejó continuar justamente con las acciones defensivas de Israel dentro del territorio gazatíes. Pensemos que desde allí donde se inician las agresiones, correcto, y es continuado que pasó ahora en el norte de Gaza. Fíjate que entonces por eso van a la parte cisjordania. Pero en el medio, recordemos que cuando las tropas israelíes ya llegan a la puerta de Rafah o de Rafah, como quieran pronunciarlo, como se pronuncie, volvió a insistir sobre la misma medida cautelar, que es algo que pasó más desapercibido a la Corte, y volvió a pedir que las tropas de Israel no ingresen a Rafah, donde está ahora alojada la mayoría de los terroristas, y no solo eso, sino que se presume el liderazgo que está combatiendo dentro de Gaza. ¿Qué hizo la Corte? La desestimó, ya nos dijo que ya se remitió a la primera resolución. O sea que esto realmente no trataron todos los medios
que acompañe esta ideología, ni de publicarlo, porque realmente fue un verdadero golpe jurídico que, bueno, trae consecuencias en contra de los litigantes, ¿no? Al respecto. Este es el análisis que te puedo dar en forma somera, inmediata y que es descabellado. Y la Corte Internacional, lo hemos hablado, Alberto, lógicamente siempre va a hacer recomendaciones. Es lógico y loable que lo haga, y tanto fue así que Israel, ya en el tiempo acordado con la Corte Internacional, respondió justamente las cuestiones que había hecho un planteo de una respuesta en 30 días y le respondió con creces. Cada uno de los actos y solicitudes que ha hecho la Corte. En tu opinión, esta insistencia en un hecho jurídico denunciado por segunda vez, que la verdad que nadie en su sano juicio, jurídicamente hablando, se hubiera atrevido a presentar sabiendo que había sido desestimado, habla entonces de un prejuicio y una animosidad y no de un hecho jurídico puntual. Te cierro con una sola palabra: antisemitismo. Bien. No hay otra cuestión, no hay otra respuesta, porque es una cuestión ideológica antisemita. Te lo disfrazan de antisionista, de lo que quieras, pero es un antisemitismo arraigado contra justamente el Estado de Israel y la comunidad judía, porque definitivamente se está hablando de la comunidad judía internacional. Y te quiero hacer un puntapié más, porque acá hay parte de ignorancia que vos lo marcaste muy bien, porque desconocen justamente la historia de todas las tribus en el territorio actual del Estado de Israel, inclusive de Gaza, o de Cisjordania, Judea y Samaria, así que, claro, que lo digamos, o Israel. Y por otro lado, la intencionalidad política de los presentantes, entre ellos Lula, y por eso te inicié con él. Claro, absolutamente. Quiero recordar una vez más que aparte que los argumentos impecables jurídicos, que además está el doctor Fiumara remitiéndose a lo que la Corte Internacional de Justicia expidió, con lo cual ya no es una especulación política, sino es un hecho fáctico, todo lo demás deviene en abstracto a partir del pronunciamiento de la Corte. Quiero recordar a la gente que el pueblo judío se llama judío porque viene de Judea, ¿ok? Este es el tema, es importante. Es importante señalar que hoy en esta modernidad hablamos de antisemitismo como sinónimo también de antisionismo. Cuando alguien dice que yo soy antisionista, y no soy antisemita, en realidad es tratar de darle una pátina de moderación a un sentimiento totalmente antisemita. Porque yo hago la siguiente pregunta: ¿a qué otro pueblo del mundo se le niega el derecho de tener una patria? Patria que, por otra parte, fue establecida a partir de la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, que ese territorio, que era el territorio que en su momento tenía el Imperio Otomano, finalmente se parte en dos: una parte para hacer el Estado judío y otra parte lo que sería Palestina. La verdad que si los palestinos hubieran querido tener un Estado, lo hubieran tenido muchas veces, pero acá no estamos hablando del 7 de octubre de los palestinos, estamos hablando de una organización terrorista que el 7 de octubre provocó una matanza al más estilo nazi, totalmente. Y lo de la alianza de los nazis con los conciertos islámicos no es novedad. El mufti de Jerusalén tenía un batallón que trabajaba bajo las órdenes de Hitler. Él tenía y daba órdenes en los campos de concentración, campos de la muerte. Esto también hay que decirlo, porque no puede haber luz a partir de una mentira. No puede haber luz a partir de una mentira. Cuando yo comento el tema del caso, por ejemplo, de por qué comenté el tema de Farhud en Irak, lo comento porque se habla de los supuestos refugiados palestinos, ¿no es así? Que vamos a suponer que se fueron por voluntad porque ellos no querían quedarse en lo que iba a ser el Estado de Israel. Yo pregunto, ¿qué país islámico tiene un 20% de judíos? ¿Qué país islámico tiene un 20% de judíos? No existe. No existe. Bueno, Israel, que es el Estado, el solar para el Estado judío, el 20% de su población son islámicos. Son árabes, la mayor parte islámicos. Claro que hay cristianos en minoría, hay beduinos, pero yo pregunto, ¿algún país islámico puede establecer algún parangón igual? ¿De qué genocidio me estás hablando? ¿Vos conocés algún genocida que le dé alimento, que le dé agua, que le dé energía, que le dé hospitales? Hay que decir también que las familiares de los líderes terroristas, cuando tienen un problema de salud, van a curarse a Israel y Israel los atiende. Uno va al hospital y siendo ciudadano israelí, no importa si sos judío o sos árabe o de cualquier religión que profeses, vas a compartir el mismo médico, vas a compartir la misma sala, vas a tener eventualmente también un médico judío, un médico israelí que es islámico, que es árabe incluso. Vas a tener un juez que también va a ser árabe. ¿Por qué no? Vas a tener funcionarios del gobierno
que también se dice, hay un partido político, hay partidos políticos que son árabes dentro del Parlamento, dentro de la Knesset. Entonces, estas cosas hay que decirlas. Claro que para la persona que no quiere escuchar, siempre repite consignas. Y lo que dice el doctor Franco Fiumara, que sucedió ayer en San Pablo, no se sabe la cantidad de gente que... Pero lo que sí, San Pablo estuvo inundado. Algunos hablan, la de mínima 300.000 personas. Ya escuché de 700.000, 500.000, una cosa tremenda. Pero más allá del hecho político por el cual fue convocado, que la verdad que se enarbolaron banderas de Israel. Y hay informaciones de que Itamaraty, que es la Cancillería de Brasil, que es una Cancillería, hay que decirlo, históricamente muy profesional, con cuadros profesionales más que cuadros políticos, realmente se mostraron sorprendidos, por no decir enojados, y sorprendidos de una manera tremenda contra Lula da Silva, porque esto rompe una alianza, establece una punta de lanza de Brasil. ¿Hacia dónde? ¿Hacia estados canallas? ¿Hacia Irán? ¿Hacia Nicaragua? ¿Hacia Venezuela? ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos? Y los seres humanos van hacia dónde van las decisiones. Celso Amorín, que es el asesor en las sombras de Lula, justamente es un anti-Israel, que es recalcitrante por lo que estamos viendo con sus conductas, y creo que ahí está el quid de la cuestión del enojo Itamaraty, justamente con toda la estructura actual del gobierno de Lula, ¿no? Porque se vieron sorprendidos cuando en Etiopía Lula, las barbaridades que dijo, las comparaciones, se agarraban la cabeza, y esto es muy buena fuente, de hecho también es público. Es público. Que no podían creer lo que había dicho Lula, no tenían forma diplomática de poderlo tapar. No. De hecho, después se hicieron los ofendidos cuando con buen tino el ministro de Defensa, si mal no recuerdo, de Israel, llevó a pasear al embajador de Brasil, a Yad Vashem, justamente. Absolutamente. La mejor prueba que eso y evidencia. Eso es la verdad, que realmente que lo mejor se pudo hacer. Y te hago recordar los 800.000 judíos que tuvieron que escapar para salvar sus vidas, justamente de los países árabes que atacaron a Israel con la concepción del Estado, ¿no? Otra que la Nakba al inverso. Absolutamente. Lo que dice el doctor Fiumara es tan cierto, es que la verdad hubieron más refugiados judíos que tuvieron que irse y escaparse de los países árabes como consecuencia de la creación del Estado de Israel después del año 1948, que refugiados que se autorrefugiaron, los palestinos o esos árabes que vivían en el Estado de Israel. Porque como bien decía Golda Meir, si vamos a hablar de palestinos, yo también soy una palestina, porque palestino era el nombre que se daba a las personas que vivían en ese territorio antes de la partición. Recordando a la gente que el nombre Palestina lo colocaron los romanos a principios de la era común. Augusto del 130. Absolutamente. ¿Por qué? Porque Palestina es la españolización del término filistina o filisteos, porque los filisteos eran los enemigos naturales históricamente. Entonces, para dejarle una herida indeleble en aquel momento, los romanos le colocan a todo ese territorio, lo llaman Palestina o Filistina. Y la verdad que a Jerusalén lo llaman Aelia Capitolina. Aelia, que era el apellido, Capitolina era la capital, porque Aelia era el apellido del romano que había colocado ese nombre. Entonces, la historia hay que estudiarla, no hay que repetir barbaridades. Lo que estamos viendo es un collar espantoso de cosas contra Israel. Financiación de universidades norteamericanas gigantescas, la UNRWA plagado de terroristas árabes, países que algunos de buena fe colocaron dinero para financiar la UNRWA. Al final esos países, esos dineros fueron utilizados para financiar este genocidio que realizó Hamás en el territorio de Israel. En consecuencia, pruebas al canto. Muy claro, Lula pidió que sigan financiando y que él va a hacer un esfuerzo mayor con el presupuesto de Brasil para seguir financiando a la UNRWA. O sea, dobla la apuesta. Exacto, dobla la apuesta. A pesar que Estados Unidos, que contribuía con más de 311 millones de dólares por año, retiró la financiación. No solo la retiró, sino el gobierno norteamericano dijo que esta decisión es irreversible. Va a haber que replantearse con otra agencia, de otra manera, con otra financiación. Por supuesto que los estamentos políticos de las Naciones Unidas, que viven de estos negociados espantosos, se pusieron el grito en el cielo. Pero bueno, esto es absolutamente lo que hay. Esto es lo que hay que decir. Y tenemos que decir también que finalmente el socio principal del terror es Irán, la República Islámica de Irán, que con ese régimen de los ayatolas, que tienen una visión del mundo, que ellos basan en una interpretación del Islam, que también tiene su historia, esta interpretación, busca la destrucción del judío,
Así como el Hamás, en su carta fundacional del 1988, dice que hay que erradicar a los judíos y exterminar a los judíos. Cuando hablan los ignorantes, Palestina libre desde el río hasta el mar, están hablando de qué río, río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Entonces vos fíjate el mapa, si decís eso, ¿qué quiere decir? Que no tiene que existir el pueblo judío. Entonces pregunto, incluso, ¿cómo puede ser que el mundo, o por lo menos una parte de este mundo, le niegan al pueblo judío un territorio que tiene 22.000 kilómetros cuadrados, que fue aprobado por las Naciones Unidas, le niegan el derecho a existir? Y todo enarbolado en la supuesta defensa de los derechos humanos. Franquito. Una falacia, amigo. Realmente una falacia. Quiero dejar bien en claro que no hay una política sistemática y voluntaria del gobierno de Israel de producir ningún genocidio. Eso está clarísimo, con todas las pautas y la autorización y siguiendo las pautas de la Corte Internacional de Justicia, que lo puedan acreditar. O sea que Israel se defiende y con creces. Bien, hay una cosa que quiero agregar simplemente es que no sé qué va a pasar en el futuro, pero el futuro en Gaza no va a tener nada que ver con lo que sucedió hasta el día 6 de octubre de 2023, porque va a haber otra Gaza de otra manera, con otro formateo, porque la verdad que ¿qué país del mundo puede convivir con un ejército de terroristas en la frontera que masacran a su propia población? Y me gustaría preguntarle a Lula, si lo tuviera acá en esta mesa, ¿cómo hubiera reaccionado Brasil si, por ejemplo, de Venezuela hubieran matado o asesinado a 1.200 brasileños ahí en su propio territorio? Todos esos que dan consejos son consejos que en realidad encubren un odio a Israel, pero la verdad es que la verdad está sobre la mesa. Por eso yo siempre digo que hay que dejar entrar al sol, porque el sol es el mejor desinfectante. Y a mí Israel Hay. Gracias, Franco. Gracias a usted y a todos los oyentes. Bien.